Vayan al libro de Juan. Vamos a hablar hoy de las tinieblas a la luz. De las tinieblas a la luz. Y aquí tenemos uno de los milagros que el Señor Jesucristo hizo, que se narran en el libro de Juan. Y lo que vamos a aprender aquí es qué es lo que nos enseña este milagro. Porque si bien es cierto, es un milagro que quizás muchos de nosotros difícil lo entendemos, a no ser que un día hayamos estado ciegos, ¿verdad? Pero yo creo que en esta época hay muchos pensamientos sobre cosas buenas. Estamos solo a unos días, es decir, de hoy en 8 es ya Navidad. En 8 días ya es Navidad. Imagínense, solo quedan 8 días, ¿verdad? 7 días para la Nochebuena. ¡Wow! ¿Ok? Algunos están pensando, no he terminado mis compras. No compre nada. ¿Ok? ¿Verdad? ¿Para qué? Bueno. Pero en esta época el espíritu navideño hace que hagamos cosas buenas y la gente está hablando, ¿verdad? El espíritu navideño que nos mueve. Usted ve en Facebook, usted ve en noticias inclusive historias que lo motivan a uno, que lo conmueven a uno. El tema de las películas tiene que ver con la Navidad. Ya muchos ponen ahí, ahora estoy viendo todas las películas que tienen que ver con Navidad, ¿verdad? Y pasan todo el tiempo quizás hasta llorando y todo, ¿verdad? Por películas que haya milagros en Navidad, que son películas, o sea, no son muy reales, que digamos, pero son historias bonitas, ¿cierto? Es mejor eso que ver una guerra, una lucha y quién sabe qué, ¿verdad? Y me llamó la atención porque estaba viendo en una de esas historias una señora que trabaja en McDonald's, en uno, no sé ni en qué estado aquí en los Estados Unidos, tenía muchos problemas con su auto, ¿verdad? Y había un cliente que venía a ese McDonald's. Sí, hay gente que se hace cliente de ciertos restaurantes, ¿verdad? Entonces ya los conocen, cuando entra, ¿qué tal? Les mencionan el nombre y toda la cosa. Entonces este señor le dice, venga, yo le tengo una sorpresa. Entonces la sorpresa fue que él le dio un auto. Y la señora no sabía qué hacer. O sea, ella pues imagínense, ¿verdad? Y uno pudiera decir, todos sus problemas son solucionados. En parte. Es un momento agradable, es un bonito tiempo. Hay otra historia que salió ahí de una mujer que en el espíritu navideño, ¿verdad? Ella le conmovió pagarle la cuenta de la señora que venía detrás de ella, pero solo traía un Sprite. Y entonces le dice, ¿solo eso? Y le dice, sí. Entonces ella lo compró y le pagó, y ella salió pero toda emocionada, toda contenta, porque había hecho algo lindo y estaba pero bien emocionada porque estaba haciendo algo que le parecía poco. Y cuando está caminando hacia su auto, ve que hay un hombre que está limpiándole la nieve de su parabrisas y todo, y wow, ella se emociona y bien agradecida, y entonces se acerca a ella y le da un abrazo a este extraño, ¿verdad? Le dice, muchas gracias por el espíritu navideño, y después se da cuenta que no era el carro de ella, que era el carro de él. Y eso se hizo muy popular ahorita. Entonces, hay un ambiente de querer hacer cosas bonitas. Hay un ambiente de querer hacer cosas buenas. ¿Y qué más después de haber tenido un tiempo de oración en donde oramos por tanto enfermo, con tanta... Imagínense lo que es recibir nosotros una noticia y que nos digan, todas esas personas por las cuales ustedes oraron el 18 de diciembre de 2019 están sanas. Imagínense lo que eso sería. ¿Quién no? Yo quisiera que eso pase. Pero la realidad es que va a pasar o quizás no. Y tenemos aquí una historia que pudiéramos pensar clasifica dentro de este tiempo, porque aquí tenemos a un hombre ciego de nacimiento. Vamos a leer, empezar en el capítulo 9. Dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Jesús está probando, si ustedes leen los capítulos anteriores, Él está probando que Él es el Mesías. Él no está haciendo milagros solo para hacer milagros e impresionar a la gente y que la gente se convenza de que Él hace milagros y que puede. No, Él está demostrando que Él es Dios en la carne. Él está demostrando que Él es Dios que existió antes. Él está demostrando que Él tiene el poder,
que solo el Mesías podía tener. Él está demostrando que Él es el Cristo prometido. Él está demostrando que Él es el cumplimiento de la promesa del Mesías. Pero hay muchos que no entienden esto, porque están buscando su bienestar propio. Y no hay una diferencia para con nosotros hoy. Muchas veces nosotros siempre estamos pensando en nosotros. Bueno, hermano, es que hay que empezar por la casa. Pero hay unos que empiezan por la casa y nunca salen de la casa. Todo es alrededor de ellos. Y el Señor quiere que nosotros ayudemos unos a otros. Por supuesto que sí. Pero quiero que noten algo, porque aquí dice que es Jesús el que vio a este hombre. No son los discípulos. Tenemos que este hombre no es uno que está clamando a Jesús, como en otros casos hemos visto: Jesús, Jesús, hijo de David, por favor, sáname, por favor, haz esto. Muchas historias tenemos aquí en la Biblia que clamaron. Este hombre no hizo absolutamente nada. Yo no sé, no nos dice la Escritura si él había o no había oído de que Jesús andaba ahí. Posiblemente, porque recuerden, este hombre, como vamos a ver en la historia, es ciego de nacimiento. De nacimiento. Entonces, dice que es Jesús quien toma la iniciativa. ¿Sabe qué nos habla esto? La gracia de Dios. Este ciego no hizo absolutamente nada para merecer que Jesús pusiera atención en él. Ahora, ustedes y yo podemos decir: ¿Jesús pone atención en mí? Por supuesto. Por eso mandó a su Hijo. Por eso se preocupa por ti. Por eso muchas veces contesta oraciones antes de que las ores. Y hace cosas increíbles en tu vida y tú wow, me han sucedido cosas que la única explicación es Dios. La única explicación. ¿Por qué? Porque una cosa que debemos entender: el ser humano por naturaleza no busca a Dios. Romanos capítulo 3. En el libro de Romanos capítulo 3, mire lo que dice el apóstol Pablo cuando escribe a esta iglesia que está en Roma. Versículo 11. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Ay, pero yo he oído gente que anda en busca de Dios. De veras. Andan buscando una religión. Andan buscando algo para sí mismos, para hacerles sentir contentos. Porque Él envió a su Hijo. No clamaron. Entonces debemos tener algo en mente, que nosotros muchas veces no tenemos ese deseo. Y menos el inconverso, el que no conoce a Cristo. No quiere. En todo este tiempo uno dijera: bueno, ahora están pensando, qué bueno sería. Recordemos que hace un par de semanas, el domingo, estudiamos sobre el milagro del capítulo 6, el pan de vida. Y si ustedes recuerdan que la Biblia nos dice ahí que muchos vinieron a Jesús, pero porque querían ver lo que hacía y querían recibir comida gratis. Querían un lunch, una merienda gratis, ¿verdad? O sea, al fin y al cabo, ok, vamos a seguirlo. Hay mucha gente hoy en día también. Pero estos no vinieron buscando al Mesías, no vinieron buscando la salvación, porque la naturaleza del hombre es más bien andar de lejos. Así que aquí tenemos una obra de Dios por pura gracia. Y esto nos enseña a nosotros que por pura gracia somos salvos, que por pura gracia podemos caminar en Él, que por la pura gracia de Dios Él nos da de sus bendiciones y su misericordia, no porque estamos haciendo cosas buenas o no buenas. Es la pura gracia de Dios que dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Ahora es muy interesante, ¿quién le dijo a Jesús que era ciego? ¿Quién le dijo a Jesús de nacimiento? Recuerden, Jesús es Dios en la carne. Entonces sabía, o tal vez pudo también haber oído de otros. Pero un hombre de ciego dice de nacimiento. Esto quiere decir que este hombre no sabía lo que es el día. Este hombre nunca había visto uno de esos pájaros que oía cantar. Este hombre nunca había visto el rostro de sus padres, sus hermanos si tuviera o hermanas, de sus amigos si es que tenía, de aquellos que le hacían bullying, dirían unos, ¿verdad?
No sabía. No había, como muchos de ustedes ponen a veces en el Facebook, el atardecer. Ponen una linda, las maravillas de Dios, ¿verdad? Esas fotos que ustedes ponen. Actúan como si nunca lo hicieran, ¿verdad? Ese hombre no tenía eso. Aún más, no tenía un iPhone. ¿Para qué? Si no lo podía ver. Ni podía tomar fotos. ¿Fotos de qué? Es un hombre que no podía apreciar las muchas cosas que ustedes y yo hoy damos por sentado. Damos por sentado. ¿Por qué? Porque usted tiene vista. Yo no tengo, decía él. Pero aparentemente no es uno que está clamando y gritando a Jesucristo. Interesante para mí que no se narra una queja de este hombre. ¿Pudo haber sido? Puede ser que sí, pero la gracia de Dios es lo que nos da salvación eterna, y esto es lo que vemos en este hombre. Él tiene interés en nuestras necesidades físicas también, pero recuerde que nuestro Dios tiene interés en todo nuestro ser, físico, emocional, espiritual, social, intelectual. Él desea que nosotros seamos personas completamente nuevas. Quiero que vayan a 2 de Corintios. ¿Por qué? Porque aquí nos explica el apóstol Pablo de cómo hay gente que, a pesar de que tiene ojos y puede ver, están ciegos, como el ciego de nacimiento. Sí, el hombre sin Cristo es ciego desde su nacimiento, porque no puede ver las cosas que son de Dios. En 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 3, mire lo que nos dice el Señor: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, noten bien, cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Qué creen ustedes que el diablo hace? Él está completamente ocupado en que el hombre y la mujer sin Cristo no vean a Jesucristo. Y por eso tanta distracción. ¿Se acuerda cuando usted no era cristiano? Y que le hablaban y le decían y usted no quería ver. Más bien era un criticón. Ahí vienen esos, ¿verdad? Aleluyas, chaquetas, locos. ¿Qué no le pudieran haber dicho a usted? A mí me decían Moisés, imagínense, ¿verdad? Y ni tenía la edad que tengo ahora. Ahora tal vez si me pueden decir, lo acepto mejor, ¿verdad? Pero en aquellos días, jovencito, y me decían así. ¿Por qué? Porque sabían que tenía a Cristo en mi vida. Para que no les resplandezca la luz, dice, del evangelio de la gloria de Cristo. ¿Se da usted cuenta que el evangelio que usted y yo poseemos es luz? Tenemos un evangelio que debemos proclamarlo, transmitirlo, darlo, porque es lo que va a dar luz al ciego, que está siendo ciego por el enemigo. Ay, pero ¿cómo vamos a hacer? Pues oremos, que Dios abra los ojos de entendimiento de estas personas, para que les dice, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. Por eso usted y yo ahora vemos, tenemos ojos espirituales y podemos ver. Por eso es que Dios nos ha dado el discernimiento de poder ayudar a estas personas, y a veces, sin que mucho pueda decirnos y sin ni siquiera entender sus acciones, podemos ver que necesitan ver la luz, necesitan la luz de Cristo. Y usted es portador de esa luz. ¡Qué bendición tenemos nosotros de poder ser esa luz, como vamos a ver más adelante también! Para iluminación, dice, del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Muchos han sido cegados y están cegados por el enemigo de Dios para que no vean la transformación. Y esto es lo triste. A veces nosotros como cristianos ayudamos a esos ciegos a que continúen siendo ciegos. Porque lo único que ven en nosotros es la queja,
el mal testimonio que damos constantemente. Entonces, ¿qué cree que están diciendo? Pues yo no veo nada en este tipo, en esa mujer, en este hombre. Ese matrimonio, ¿qué tiene de diferente a los nuestros? Si pelean igual que nosotros, aún más, yo creo que ellos pelean más que nosotros. Creo que ellos ya tienen varios títulos en las peleas y nosotros todavía ninguno. Y empiezan a ver eso. ¿Sabe qué? Estamos ayudando al ciego a que continúe siendo ciego. Y Dios obviamente no quiere eso. Nos toca orar que el enemigo no tenga poder en cegar a estas personas. Porque Dios es luz y Él es poderoso. Y queremos que Dios abra esos ojos. En medio de... ahora nos ocupamos a orar por la salud de las personas. Y lo debemos hacer. Pero ¿cuántas veces hemos orado a Dios? Señor, abre los ojos del entendimiento de mi tío, de mi tía, de mi abuelo, de mi sobrino, de mi amigo, de mi amiga. Solo queremos que cambie. Que si es un borracho deje de tomar. ¿Cómo puede ser eso posible si todavía no ve la luz? Es imposible. Entonces estamos orando contrario. Debemos orar, Señor, abre los ojos de su entendimiento. Haz una cirugía espiritual. Que vea. Y yo creo que Dios contestará muchas de esas oraciones. Por eso es que a pesar de esta época, en mucho de la celebración, en muchas de las cosas, y eso es lo que pasa, el ciego espiritual, como hace cosas buenas y se siente bien y ayuda a otros, sigue siendo ciego, pero se alegra que está haciendo cosas buenas. Pero no tiene que ver nada absolutamente con Dios, porque todos tienen la habilidad de hacer cosas buenas. ¿No fue lo que el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos cuando les dice, vosotros siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos? Porque ¿quién de vosotros, si su hijo le pide pan, le da una serpiente? ¿Verdad? Ni a su esposo le haría usted eso. Ganas me dan, dicen algunas. O la esposa, quién sabe. Pero hay demasiadas distracciones. Y así es como el enemigo continúa la ceguera. ¿Para qué? Para que no vean a Cristo. Es interesante porque en esta época, cuando hay un énfasis en esto, hay muchos programas, hay muchas actividades que las iglesias hacen, hay muchas presentaciones con el único afán de poder presentar la razón de esta época. Muchas veces la gente no ve. ¿Por qué? Porque siguen ciegos. Y están siendo distraídos completamente. ¿Por qué? Porque esa es la estrategia del enemigo, distraer y que el ciego continúe siendo ciego. Pero tenemos un Dios que es poderosísimo y puede abrir sus ojos. Les dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos, quiero que observen lo que está pasando aquí. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? ¿Notan? Ninguno de los discípulos dice, Señor, aquí hay uno que te necesita, sánalo. No, se van por el aspecto teológico. Señor, queremos hacerte una pregunta. ¿Quién pecó? ¿Él, sus padres o qué? ¿Por qué? Porque nació ciego. Y no es en lo que muchos de nosotros nos quedamos atascados cuando las personas nos dicen, bueno, si Dios es amor, ¿por qué pasa tanto problema en el mundo? Bueno, es que, usted tiene... Y tratamos de empezar a dar una contestación que ni usted sabe y más bien sale más enredado de la cuenta. ¿Y qué hizo? Eso es lo que busca el mundo. Es exactamente lo que busca el mundo. Tenían más interés en un aspecto teológico. O sea, ¿cuál es el problema aquí, Señor? ¿Por qué es ciego? Jesús lo vio y se conmueve y quiere sanarle. Pero los discípulos, Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? ¿Sabe qué muestra esto? La falta de compasión. Y creo que nos pasa en este siglo. Tenemos una falta de compasión hacia las personas perdidas. Y por eso nos atascamos en dialogar, o ni siquiera dialogar, pero discutir, argumentar y tratar de encontrar respuestas a preguntas que más bien nos van a confundir. Lo que necesitamos ver es que esa persona está ciega y que necesita a Cristo.
a Cristo. Ahora, es posible que ellos, en medio de todo esto, en aquellos días, había quizás hasta un mal entendimiento de lo que significaba el pecado de los antepasados. Vayan un momentito a Éxodo. Éxodo capítulo 20. Porque posiblemente ellos estaban recordando lo que Éxodo capítulo 20 decía en el versículo 5. Éxodo capítulo 20. Y vamos a leer el versículo 5, dice, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios. Recuerden, está hablando en el contexto de los 10 mandamientos. Fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Por eso preguntaron, ¿será que pecado sus abuelos, o sus padres, o él? Pero ¿saben? Muchas veces es lo que nosotros pensamos también. Sabemos de algún niño que quizás nació con algún defecto físico y lo primero que hacemos es, ¿quién habrá pecado? Seguro es que... Y empezamos a tratar de hacer. En aquellos días muchos creían que el pecado era herencia. Si bien es cierto, va a afectarnos, una decisión tuya como padre va a afectar a tus hijos, pero no quiere decir que porque tú haces un pecado específico, entonces todos tus hijos van a tener defectos. Porque entonces, ¿cuál de nuestros hijos sería perfecto? Eso no es lo que está tratando de decir el Señor aquí. Quizás el problema mayor hoy en día es cuando tratamos de corregir problemas teológicos. Y debemos tener cuidado en meternos en polémicas teológicas o tratar de resolver cada problema y cada situación. ¿Qué cree usted que pasó? ¿Por qué será? ¿Qué habrá sucedido? Y queremos dar toda una cosa que muchas veces ni nosotros pensamos. Pero Cristo no contesta a ellos y aún más adelante vamos a ver que Cristo les dice, no tiene que ver nada con el pecado. La consecuencia de muchos problemas físicos hoy en día no es el pecado directamente. Porque recuerde, desde Adán y Eva que pecaron, pues hemos heredado ahora muchas cosas pecaminosas. Es una realidad. Pero tampoco el Señor quiere decir que esto es lo que Dios hace para que entonces, no. Tengamos mucho cuidado en decir esto. Charles Spurgeon, no sé si ustedes han oído de este hombre, es un hermano que hace muchos años murió, ¿verdad? Pero era un gran predicador y se le conocía como el príncipe de los predicadores. Y él contaba una historia con mucha frecuencia, dicen que él contaba una historia de un hombre cristiano que había nacido ciego. Y que este hermano era inmensamente feliz y contento, a pesar de ser ciego. Entonces dice que este cieguito un día, hablando con otro cristiano, él le dijo, ¿sabe? Yo tengo mucho más de por qué darle gracias a Dios que a usted. Este ciego está hablando con otro cristiano y le está diciendo a este que tiene toda la vida, la vista, le dice, yo tengo mucho más que darle gracias a Dios que usted. Entonces el otro replicó, ¿qué? Le dice, ¿más que yo? ¿Por qué si yo he podido ver por años? ¿Cómo es posible que usted me diga que usted tiene más que agradecer a Dios que a mí, que yo he visto por años y usted no ha visto nada? El hombre ciego levantó sus ojos, con los cuales no podía ver, y dijo, por supuesto, sí, usted ha tenido que ver muchas cosas que han sido muy desagradables y aflictivas, muchas caras que han sido muy groseras, llenas de enojo, llenas de maldad. Pero dice, la primera cara que yo veré será la de mi bendito Salvador, quien me amó y dio su vida por mí. Por eso, él dijo, tengo mucho más por qué darle gracias a Dios que a usted. Hermanos, muchas veces, a pesar de que tenemos todo lo que creemos tener, no apreciamos lo que tenemos. Muchas veces decimos, debemos darle gracias a Dios por lo que tenemos. Pero ¿saben? Muchas veces debemos dar gracias a Dios por lo que no tenemos. ¡Wow! Y este ciego, poder decir esto, ¿se imaginan? Yo ni me puedo imaginar.
Yo ni puedo, mire, yo una vez me estaba bañando y cerré mis ojos y traté de jugar de ciego, me fue muy mal. Entonces, digo, ¿qué podemos nosotros tratar de entender a una persona que no ve? Pero esto es lo que hacemos, sentimos lástima. Y a veces esas personas son mucho más agradecidas con Dios que nosotros, que vemos. Pero la lección aquí no es el ciego y su aflicción de que no ve, es el ciego espiritual. ¿Y cuántos ustedes y yo conocemos que están ciegos espiritualmente? ¿Y qué hacemos nosotros al respecto? Muchas veces hacemos nada. Notemos lo que sigue diciendo. ¿Cuál es la respuesta? La pregunta de los discípulos aparentemente no muestra compasión, sino más bien, queremos saber qué es lo que pasó aquí. Queremos que el maestro nos dé una respuesta a nuestro enigma teológico. Y el Señor les dice, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Lea bien, porque dice, no pecó él ni sus padres. Esto no es consecuencia del pecado, ni de los padres de él, ni de él. Sí, hay muchas cosas en el mundo ahora que traen muchos problemas físicos, y Dios no tiene que ver nada en el asunto. Pero Dios va a tomar eso para glorificarse, y es lo que está en este caso. Y es lo que Él está diciendo, porque está diciendo, sino para que las obras de Dios se manifiesten en Él. ¿En quién? En el ciego. ¿Por qué? Porque cuando Dios se manifieste en este hombre, el mundo va a poder ver, y aquellos que lo conocen van a poder ver, aquí no hay ninguna explicación que no sea que Dios lo hizo. Y eso es lo que tenemos que aprender a ver. Muchas veces nosotros ponemos demasiada atención a gente con problemas físicos. Y si no me cree, por eso hay mucha gente que le da pena llevar a su hijo, a su niña o a su niño a las calles porque llaman la atención, ¿verdad? Y si usted ve a una persona, rapidito le vuelve a ver. Y eso, imagínense esas personas, cómo se sienten. Pero sabe, cada una de esas personas, y muchas de ellas cristianos, he conocido personas, y no en vivo, pero a través de reportajes o algo, que personas que no tienen los dos brazos, o que tienen solo uno, personas que aprendieron a hacer muchas cosas que usted y yo hacemos con las manos y ellos las hacen con los pies, y viven vidas tremendamente normales. Pero se nos olvida que Dios quiere hacer. El asunto no es teológico. El asunto no es recibir una respuesta a algo que yo no entienda. El asunto tiene que ver con que el ciego vea. El ciego espiritualmente vea. ¿Y cuántos conocemos, usted y yo? En la lista que tenemos de oración, hace 2 semanas oramos, o 3 semanas oramos por cada una de esas personas. Y aquí están todavía, estamos orando por ellas, y estamos orando y estamos diciendo que ojalá lleguen a conocer a Cristo, pero yo creo que la mayoría de nosotros no piensa y no dice, Señor, abre sus ojos. Así que desde hoy en adelante debemos empezar a orar, Señor, abre los ojos de sus entendimientos, porque el diablo lo que quiere es cegar, tapar. Y hay muchos que no pueden ver, ¿por qué? Porque el diablo ha logrado bastante, y lo sigue logrando a manera de muchas distracciones. Cada persona con la cual nosotros tratamos tiene necesidades. Pueden ser físicas, pueden ser emocionales, pueden ser sociales, pueden ser intelectuales, pueden ser espirituales. Y el que no tiene a Cristo obviamente tiene una necesidad grande espiritual. Entonces, ¿qué estamos haciendo al respecto? ¿Estamos caminando por las calles y no prestamos atención? Sí, Jesús se dio cuenta y actuó. Y muchas veces Dios te va a guiar a eso. Versículo 3 dice, no es que pecó ni sus padres, sino que las obras de Dios se manifiesten en él. Mas es necesario hacer las obras del que me envió. Muy interesante, porque el Señor Jesucristo está diciendo, me es necesario hacer lo que el Señor me mandó hacer.
Quiero que vayan un momentito, no está en mis notas, pero el Señor me lo está trayendo a la mente, pero quisiera que vayan a Efesios capítulo 2, y es exactamente lo que ahora el Señor hace con nosotros, porque luego que nos dice en Efesios capítulo 2, versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, no hice absolutamente nada. Pero miren lo que dice el versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Se está dando cuenta? Es lo mismo que Cristo está haciendo, porque Él está diciendo que me es necesario hacer las obras del que me envió. Entonces usted y yo hemos sido programados o diseñados o regenerados para andar en esas buenas obras. Pero ese es el problema, estamos demasiado ocupados para hacerlas. Y por eso muchos ciegos no reciben la vista. Siguen siendo ciegos espirituales. Porque estoy muy ocupado. Estoy muy ocupada. Trabajo, familia, iglesia. Y más cuando tenemos problemas. ¿Alguna vez ha pensado usted cuánto los problemas en su hogar? Y por supuesto, no son los hogares de ustedes, porque yo sé que cada hogar aquí es una perfección increíble. Entonces, ¿verdad? Amén por eso, ¿verdad? Solo los honestos no dicen amén. Entonces, imagínense el tiempo que consume nuestros problemas. Sinceramente. Y ahí hay un montón de ciegos que siguen caminando y van camino al infierno. Porque estamos ocupados en nosotros mismos. Problemas físicos, problemas emocionales, problemas entre nosotros. Y el diablo está contentísimo y ayudándonos a que sigamos con los problemas. Por eso en Efesios el Señor dice, ni deis lugar al diablo. ¿Por qué? Porque lo que Él busca es que ustedes y yo nos distraigamos. Y a veces son cosas buenas. A veces son cosas buenas. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado. El Señor diseñó todas esas obras. Y es lo que Jesucristo les está diciendo. Tenemos que reconocer que en este mundo reina el pecado. Tenemos que reconocer que la única solución al pecado es Cristo Jesús. Y en esta época estamos recordando eso. O usted solo recuerda, ay, qué lindo que el niñito Jesús vino. Y otra Navidad, ¡feliz Navidad! Y ya. Ok, es más que eso. Es la realidad de que Dios vino al mundo en forma humana como usted y yo. Siempre que nosotros vemos cosas, especialmente en niños, con algún defecto físico, alguna tristeza emocional, nos parte el corazón. Y queremos ayudar. Pero, ¿por qué no nos conmueve el hecho de que una persona está ciega espiritualmente y está caminando al infierno? Y no hacemos nada. Cristo se detuvo, lo vio. Y como vamos a ver ahora, actuó. Y, ay, pero entonces, ¿qué voy a hacer? No voy a poder hacer nada. Sea sensible a lo que el Señor va a hacer. Y actúe sobre lo que Dios pone enfrente suyo. Jesús contesta esta pregunta de ellos directamente diciéndoles que Dios no es el causante de semejante aflicción. Ni sus padres, ni Él mismo. Dice, no es la causa. Sí tenemos que entender que ustedes y yo nacimos en pecado. Dios nos creó en una forma perfecta, pero el Satanás vino y ganó una tremenda lección porque en el Edén engañó a Eva, engañó a Adán y ellos cayeron. Y ahora nosotros heredamos esa condición pecaminosa. Pero Dios los había creado ellos sin ninguna necesidad, completamente con todo lo que tenían. Pero desde capítulo 3 del libro de Génesis, ahora el hombre está buscando regresar al Edén, pero sin Dios, porque cree que lo puede hacer por sí mismo.
Por eso mandó a su Hijo. Y es lo que estamos celebrando nosotros. El mundo es el constante y la causa constante. Al análisis final tenemos estos problemas como resultado del pecado que entró al mundo. Y esto es lo que tenemos que entender como el pecado que gobierna en este mundo. No porque usted pecó específicamente por algo y por eso le dio cáncer. Tenga cuidado. Porque muchas veces es lo que pensamos. Es como que, ahora que yo soy cristiano, no debe pasarme nada. Y si estoy enfermo, ¿cuál será el pecado que tengo? Señor, ayúdame a sacarlo para ver cuál es. Hermanos, este cuerpo, desde que ustedes y yo nacimos, empezó a morirse. Y si no me cree, por eso nos hacemos viejitos. Por eso se le arrugan, ¿verdad? Se le arruga la carita y todo, aunque usted use cirugía plástica. O qué es lo que le inyectan, esa cosa que inyectan, ¿verdad? Para que se le acaben las arrugas. Y después hay gente que más bien parece muy seria porque ni reírse puede, porque ya no tienen, ¿verdad?, cómo reírse o con qué reírse. Hay una tremenda... ¿Por qué? El pecado está en el mundo, pero no todo lo que pudiéramos estar sufriendo físicamente es directamente eso. Ahora pudiera ser, vamos a suponer que usted sufre de problemas del corazón, sufre de problemas de los riñones, sufre porque era un bebedor, porque era un drogadicto, porque era... Ok, Dios puede sanar eso, sí, a veces no lo hace. Entonces yo aprendo a vivir con las consecuencias. Tampoco quiere decir que usted, ya ha sido una persona sana y nunca le va a pasar nada. Y ¡pum!, cayó muerto. Y hacía ejercicios. Y era san... Todas estas ideas que tenemos, el Señor dice, y tenemos que recordar bien lo que Él dice, sino para que las obras de Dios se manifiesten en Él. Y quiero que note esto, dice, obras de Dios. Porque lo que va a hacer Jesucristo, solo Dios lo puede hacer. Por eso son obras de Dios. Por eso es que ustedes y yo tenemos que reconocer las obras de Dios para que las hagamos. Para que cuando las hagamos, la gente pueda ver las obras y glorifique a Dios, no a nosotros. Bueno, yo soy un hermano que quiero dar gracias a Dios porque he tenido la oportunidad de ayudar a mi hermanito que no tenía nada, y a este otro hermanito, y a esta otra hermanita, y Dios me dio la bendición de ayudarles a ellos. No me han pagado, pero bueno, yo les pude ayudar, ¿verdad? Y wow, ¿sabes qué? Agarraste toda la gloria. Eso no es. Muchas veces el Señor dice lo que hace tu mano derecha que ni lo sepa a la izquierda, o al revés. Dios va a usar esto para que su gloria sea manifestada. Esto tiene que ayudarle a usted a pensar, no importa lo que usted pueda estar pasando o sufriendo, Dios quiere obtener su gloria en medio de lo que está pasando. Sea bueno, sea malo, sea duro, sea difícil, no se preocupe, Dios va a recibir la gloria. Y eso es lo que Él desea. Al sanar a este ciego, ¿qué es lo que va a hacer Dios? No solo va a hacer la obra de su Padre, pero Él va a demostrar que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Mesías, que Él es el Salvador del mundo. Este bebito que nació hace 2000 años, hermanos, dejó de ser bebé hace muchos años. El énfasis ahora es que es el Hijo de Dios y que pagó el precio por nosotros y que por medio de nosotros podemos llevar esa luz al mundo. Sí, Dios es la luz. Por eso dice, y miren lo que sigue diciendo, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Ahora Cristo va a enfatizar el hecho de que Él es la luz del mundo. Y noten lo que dice aquí, entre tanto que estoy. Jesús estaba físicamente hablando. Quiere decir que cuando Cristo estuvo sobre la faz de la tierra, Él era luz. Pero cuando Cristo es quitado, el mundo queda en tinieblas. Entonces, ¿qué es lo que hizo Cristo? Para que el mundo no estuviese en tinieblas. ¿Qué es lo que hizo Dios? A ver, ¿recuerdan? Vamos a llegar por ahí. Anda más o menos.
Juan capítulo 12. Mientras el Señor Jesucristo estuvo sobre la faz de la tierra, Él fue la luz. Miren lo que dice aquí en el capítulo 12, versículo 35. Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas. Porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el Señor Jesucristo? Esto que voy a hacer no es un mero milagro de que este ciego vea. Es que yo soy la luz y le voy a dar luz a él para que vea. ¡Wow! Tremendo milagro. ¿No es lo que hizo con usted y conmigo? ¿Recuerda ese día que ahora usted empieza a ver? Esa luz ya no está sobre la faz de la tierra, pero el Señor nos dice que ahora, ¿qué? Vayan a Mateo, capítulo 5, versículo 14, porque ahí está la respuesta. Mateo 5, 14, el Señor les dice a sus discípulos, vosotros sois la luz del mundo. ¿Se da cuenta, hermano? Él estaba aquí, yo soy la luz, y mientras estoy aquí, observen, ustedes van a poder ver. Pero Él asciende a los cielos y les dice a los discípulos, y a ustedes y a mí ahora, vosotros sois la luz. ¿Se notan lo que Dios hace? Dios no deja al mundo sin la oportunidad de que lo vean. Y por eso ustedes y yo ahora somos esa luz. Pregunto, ¿qué tal esa luz? ¿Cómo andan las baterías de tu luz? Porque la única manera de recargar tus baterías no es no fallar a los cultos. No es hacer 5 veces el discipulado y ya te lo sabes de memoria. ¿Cómo anda tu luz? ¿Ha notado que a veces, verdad, se va la corriente eléctrica y usted va y corre y busca su linterna y prende la luz y una lucecita y se da cuenta que debió haber puesto una batería nueva? ¿Y qué va a hacer ahora? Por más que golpee esa linterna, no va a producir luz. Este mundo necesita ver la luz que es Cristo. Y Él dice que tú y yo somos la luz de este mundo. ¿Ha notado algo muy interesante durante la Navidad? Muchas luces. Yo creo que sería una Navidad bien aburrida sin luces. Este año mi esposa y yo íbamos a poner un árbol de uno que tenemos ahí, ¿verdad? Que es medio raquítico, pero es de esos árboles que tienen todito. Alguien nos lo regaló una vez y entonces... Pero yo tenía ganas de poner algo natural y gracias a Dios pudimos poner uno natural y ya le pusimos todas las luces y le digo a Linda, me encanta, dejémoslo así, no le pongamos nada más. Ustedes saben que hay, yo he visto árboles que tienen más adornos que árbol. Es increíble todo lo que... Y cada quien tiene su gusto, o sea, no es problema, ¿verdad? Pero me encantó ver ese árbol verde con luces blancas nada más. Ya los nietos dicen, vamos a adornarlo, vamos a adornarlo. Yo creo que el viernes que llegan y vamos a tener una celebración de Navidad, a lo mejor ahí va a quedar como no quisiera, pero son los nietos y uno dice, ok, ¿verdad? Dios me los bendiga. Ok. Pero quiero que vayan al libro de Filipenses, porque si ahora nosotros, que somos la luz del mundo, nos toca resplandecer. Y Pablo le dice a los hermanos de Filipos en el capítulo 2, versículo 15, dice, para que seáis irreprensibles, sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Noten lo que dice, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. De tal forma que no importa lo corrupto que este mundo pueda llegar a ser, usted y yo debemos ser esa luz. Por eso tengamos cuidado de decir, hermanos, vamos a ir a vivir a este edificio de apartamentos, porque eso es solo para cristianos. Y entonces ahí se concentra la luz y no nos importa que el resto del vecindario esté en tinieblas. Voy a poner a mis hijos en escuela cristiana para que, ¿verdad? Porque, y yo entiendo, o sea, por favor, si hay la oportunidad y lo puede hacer, hágalo.
Pero mi esposa y yo recuerdo que tuvimos que, y gracias a Dios que no tuvimos el dinero para hacerlo, ¿y qué es lo que hicimos? Involucrarnos bien en la escuela para ver qué es lo que estaban enseñándoles y enseñarles la palabra de Dios. Nos toca hacer luz en lugares donde naturalmente a veces nosotros no queremos ser luz, porque tenemos miedo a que nos puedan matar o hacernos tacos humanos. Somos luminares. Hay muchos ciegos en este mundo y necesitan ver la luz que ahora tenemos en Cristo Jesús. ¿Puede usted pensar si Jesús hubiera hecho caso omiso a este ciego? Pero Él dijo no, Él necesita ver. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, que cada persona necesita ver al Creador. Necesita ver a Cristo Jesús. En esta Navidad no necesita ver ese bebito, no necesita ver, ay, qué lindo lo novido que... Necesita ver la realidad de un Cristo que vive en mí y en ti. ¿Cuál es la luz que estoy reflejando? ¿Cómo es esa luz? E inmediatamente, ¿qué hace Cristo? Va a sanar. Después de que les da toda esta lección. ¿Por qué? Porque estos hombres estaban preocupados. ¿Quién tiene la culpa? ¿Él que pecó? ¿O los padres? Dice, señores, ninguno. Y esto no es asunto de consecuencia directa de un pecado. Esto es que necesita ver la luz. Y yo soy la luz. Es lo que el Señor les está diciendo. Versículo 6, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo en la saliva. Piense por un momento en eso. ¿Usted se pondría algo? Y se lo va a poner en sus ojos. Claro, el ciego no vio eso. Él quizás oyó, pero yo no sé si él sabía que era una escupa. Yo no sé si el Señor escupió muy fuerte o qué. Yo no sé, no tengo la menor idea. Pero les quiero decir algo. Esto es algo muy interesante, porque hay otras porciones en las Sagradas Escrituras en donde el Señor muchas veces solo dijo, sé sano, y se sanó. Muchas veces tocó y fue sano. Pero en este caso, Él hace un producto medicinal. Ya me imagino muchos de ustedes, ¿cuál será la receta? Porque si eso hace, en aquellos días, según nos cuentan algunos historiadores y estudiosos, se creía que la saliva tenía ciertas propiedades de sanar. Yo prefiero no creer en eso, pero, ¿verdad? Y no sé si es el caso exactamente que eso ocurría. Pero lo que hace Dios, en este caso, a través de su Hijo, hace que Él escupa y prepara un ungüento para sanar al ciego. ¿Sabe qué es una lección que yo puedo determinar esto? Muchas veces Dios va a usar los medios de medicina para sanarnos. Porque a veces creemos que Dios tiene que sanar sin la medicina humana. Pero tengan cuidado, porque Dios va a usar también la medicina que el hombre puede hacer y va a obrar. Puede usar las dos cosas juntas, puede sanar completamente. Puede simplemente tocarte y ser sano. Simplemente un día que oraste, al día siguiente amaneces sano. El asunto es, Dios va a hacer la obra. Y es lo que está haciendo aquí. Yo no sé por qué en este caso simplemente hizo esto y lo untó con el lodo en los ojos del ciego. Entonces también hubo un toque, porque Él mismo es quien pone esto en el ciego. Y le dice, ahora noten, le dice, ve y lávate. Entonces lo mandó a lavarse. ¿Ok? No le dije, quédese 7 días con eso ahí, hágase ciertas bebidas, ¿verdad? Y cierto, póngase un ungüento aquí, luego se lo quita, se lo vuelve a poner. No. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Y esto me emociona por esta razón. Él regresó y vio a Jesús. ¿Pueden ustedes imaginarse la reacción de ese hombre? Tal vez como la historia del ciego. Yo no sé si fue la primera cara, pero él regresó y regresó a Jesús.
Pero los fariseos inmediatamente empiezan a actuar y hacen todo un reguero. ¿Qué pasó? ¿Quién lo sanó? Y ustedes pueden leer el resto de la historia. Pero el ciego creyó, porque si no, no hubiera ido a lavarse. ¿Y por qué tengo que irme a lavar? Pues, ¿por qué no me dices, sé sano? Ya, Señor, tú puedes hacer eso, ¿por qué no? Y eso es nuestra actitud muchas veces. Bueno, Señor, pero tú me puedes sanar, ¿por qué voy a gastar en medicinas? Tú me puedes sanar, ahórrame todo ese dinerito. Y tú no quieres que yo gaste, tú quieres que yo lo use bien, como si lo estuvieras usando bien, ¿verdad? Dios obra siempre en su manera. Y por eso a través de los diferentes milagros nunca vemos una fórmula por la cual el Señor obra. Porque eso es lo que nosotros queremos. Bueno, si yo hago esta oración y vengo a la semana de oración y no falto a los cultos y hago esto, Dios me va a sanar. Posiblemente te mande al cielo y así te va a sanar. Pero no es como tú quieras. Es lo que Él quiere. ¿Por qué? Porque Él quiere recibir la gloria. Él quiere que se vea que estas son obras de Dios, no de nosotros. Pregunto esta noche, ¿crees de veras en tu Salvador? Porque ahora que eres hijo de Dios, ahora que ves, ¿crees todo lo que ves? ¿O tienes muchas dudas? Ahora, si tienes una duda, ve a Él te la va a aclarar. Pero en este tiempo de Navidad, creo que una de las cosas grandes que Dios quiere que hagamos es que seamos una de esas luces en la Navidad. Que si toda la electricidad se va, como nos pasó el domingo aquí, nos puedan ver. Nos puedan ver. Y estamos hablando en término espiritual. ¿Cómo es mi luz? Aún más, ¿veo bien? ¿O sigo siendo medio miope? Porque una vez que viene el Espíritu Santo a mí y me enseña su Escritura, es porque Dios me ha dado su luz y puedo oír y verlo a Él. Padre Celestial, te damos gracias. Gracias, oh Dios, porque nos has dado luz. Ahora, oh Padre, como tú nos dices, somos la luz de este mundo. Y tú conoces a cada hermano, a cada hermana, conoces a cada uno de nosotros y sabes, oh Dios, cómo anda, por así decir, nuestra luz. Dios, yo no sé si aquí hay alguna persona o quizás alguna de las personas que nos escuchan, si en verdad ahora ven, ahora son hijos tuyos. Señor, solo tú puedes traer la convicción a una persona para que pueda llegar a conocer y darse cuenta que sigue siendo ciego, ciega, a no ser por ti. Señor, dejo en tus manos y que tú hagas la obra y que durante esta época, Señor, nos ayudes a ser portadores y que podamos, oh Dios, distinguir y discernir aquellos ciegos en los cuales podamos no solo orar, pero quizás hablarles de ti. Oramos en tu precioso nombre y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén.